Muy buenos días, arrancamos Ton House y Radio 13 con un programa más de Completarte, que estamos muy contentos. Lawrence, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días. Muy buenos días, ahora sí llegamos tranquilos, relajados, pero el calor sí está muy intenso. El tiempo perfecto, qué calor, no, está delicioso el día. Hice mi ejercicio de la semana pasada. Cuéntame. Con el tiempo. De darme mi tiempo, dedicarme un rato a mí personalmente, y sobre todo, pues ubicar algunas cosas que de repente dejamos a un lado, ¿no? Como el, por darle prioridad al trabajo y no le pones atención a tu persona y sobre todo a tu familia. Ajá. En realidad, sí, es como no le pones toda la atención, ¿no? Como que de alguna manera es una cuestión de presencia, ¿no? Exacto. Es como cuánto de mí está aquí comiendo con la familia y, perdón, y qué parte de mí está pensando en el trabajo o está pensando en otros temas que finalmente no me dejan estar completamente presente en lo que yo hago. Exacto, que muchas veces precisamente por traer esta presión del tiempo no le pones atención a la persona con la que estás o a las personas con las que estás si quieres convivir, independientemente de que hoy en día el teléfono es un problema para convivir. Sí, era lo que estábamos hablando antes del programa, ¿no? Hablando de la atención. Entonces, hay más, pero digamos dos aspectos principales de la atención. Una de ellas es atención hacia los demás y la otra cosa es a qué le pongo yo atención adentro de mí. Es decir, cuáles son las cosas que, por ejemplo, me hablas del teléfono, ¿no? Las personas que pueden tener el teléfono siempre junto y la atención está, aunque esté como en neutral, ¿no? Es como un coche que anda andando, ¿no? La atención está puesta sobre si se prende o no se prende, si llega un mensaje o no llega un mensaje. Y esta es una atención hacia afuera, ¿no? Pero también es a qué le pongo atención adentro de mí. Okay. ¿Cuáles son? En el trabajo que tengo, pues mucho de lo que se trata es que las personas me cuenten sus historias, ¿no? Cómo se sienten, cómo entienden lo que les pasa, cómo entienden lo que les pasó, qué creen acerca de sí mismos, qué creen acerca de la vida, de los demás. Y estas historias y esta atención, más bien, ¿a qué le ponemos atención dentro del contexto histórico o pasado o presente que tenemos, ¿no? Entonces te voy a dar un ejemplo. Puedo tener a una persona que llega y me dice, no puedo concentrarme, estoy en mi trabajo, se me está acumulando el trabajo, pero por más que quiero adelantar, no adelanto, pero pues, entonces déjame que te cuente por qué yo creo que esto pasa. Entonces siento cómo se acomodan, ¿no? Y me empiezan a contar una historia que finalmente es una historia muy familiar para ellos. Es decir, como así es como yo lo entiendo, así es como yo le cuento, así es como yo me defino y así es como yo defino la historia que justifica o explica lo que me pasa. Claro. ¿No? Y lo que yo veo es que muchas veces nosotros en nuestras historias, porque finalmente no hay nadie que las debata o las cuestione, ¿no? Sí. Es como, bueno, somos hermanos de la misma familia y mi historia no es la misma que la tuya, ¿no? Y entonces si empezamos a incluir otras versiones de una misma historia, la historia se hace más grande y porque la historia se hace más grande, entonces la persona es más grande. O minimizamos ciertas cosas, ¿no? También. Claro. Nos minimizamos. Vamos a pensar una historia en donde yo no me sentí valorada cuando era chica, eso se conjuntó con el hecho de que no fui realmente la mejor estudiante y entonces me desvaloricé intelectualmente y eso me hizo sentirme más insegura y entonces socialmente tampoco me sentía muy segura y esa es la historia con la que yo me quedo, digamos, porque es una parte real de la historia. Claro. No es que me la estoy inventando, pero me hago chiquita. ¿Sí? Entonces cuando yo le hablo a alguien y le digo, no, lo que pasa es que yo soy una persona insegura y soy una persona con dificultades de autoestima y cuento esta historia, entonces la historia me atrapa y me hace más pequeña. ¿Ves? Y si yo repito una y otra vez esta historia, una y otra vez confirmo que soy el personaje de esa historia que
no llega realmente a ser más, ¿no? Exacto. Ponemos a trabajar al cerebro como en estas planas de, digo, un ejemplo, ¿no? De yo merezco abundancia. Ajá. Cuando contamos las cosas estamos repitiendo como esa plana de yo soy la víctima, yo soy el que estoy sufriendo. Así es. Nosotros tenemos esta como programación porque lo que buscamos es interesante. Lo que buscamos en nuestra relación con nosotros mismos es lo que nos resulta familiar. Uh-huh. Porque lo que nos resulta familiar nos resulta más cómodo, aunque sea un lugar muy incómodo, uh-huh, ¿no? Y esa es la parte que para mí es muy importante en el proceso personal es, bueno, te cuentas esta historia y bueno, te voy a hacer preguntas con respecto a la versión que tú tienes de tu historia. Entonces tengo una mujer que viene a terapia y me dice, me volví a encontrar con un novio a quien quise muchísimo cuando tenía 15 años, pero en esa época yo era muy insegura, no decía lo que pensaba, no era la mujer que soy hoy. uh-huh, Y cómo me gustaría que él pudiera ver la mujer en la que yo me he convertido el día de hoy, uh-huh, ¿no? Y yo digo, bueno, pero, es decir, ¿por qué tendrían que estar estas dos partes de ti separadas? uh-huh, ¿no? Que tú tienes una historia de ti con respecto al pasado, pero no ves la parte de ti que sí era saludable en ese entonces. exacto. La parte de ti que también tenía novio, que también tenía amigos, que también pasaba de año, que también... Entonces, ¿por qué te quedas con una versión reducida de ti? Exacto. ¿No? Que de repente también, digo, no sé si nos pasa mucho como mexicanos, que nos gusta buscarnos los defectos y nunca las virtudes, porque cuando hablas de tus virtudes es como resaltar el ego y como que traemos esa programación de es que es muy ególatra. Pues yo puedo pensar que sí tiene un contexto social y religioso, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta parte de la vanidad, esta parte de ser, es decir, se valora más el servir al otro, se valora más uh-huh, el ser obediente, se valora más el ser acomodado o acomodada, ¿no? uh-huh, Porque la confrontación efectivamente no es una cualidad necesariamente valorada, uh-huh, ¿no? Es decir, hay mucha, dentro de la cultura no se valora mucho a la gente que argumenta y exacto, discute, y como se puede, por ejemplo, en la cultura francesa. uh-huh, La cultura francesa, entre más debate y más contraste hay, mejor, uh-huh, ¿no? sí, sí, sí. En México no. Entonces yo creo que sí hay una parte que tiene que ver con eso, pero también porque es algo que nos desafía menos. Uh-huh. Es decir, si yo me pongo en este lugar, no tengo que confrontar o enfrentar las cosas que me asustan, me hacen salirme de mi historia. Uh-huh. Nos contamos muchas historias. Entonces, lo que para mí es importante en este segmento, sí es un segmento, ¿verdad? Uh-huh. No es un sí, bloque. Un bloque segmento. En este segmento es hablar de la atención y vamos a trabajar la atención en el cuerpo también, porque ¿qué es lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos programas? Pero si yo le pongo atención a las historias que yo me cuento y le cuento a los demás, ¿qué parte de estas historias son autolimitantes? Ok, No, estoy pensando en una mía. A ver, estoy trabajándole. Ahorita si quieres en el siguiente bloque lo reflexiono, porque se me viene una, por ejemplo, de la familia de mi mamá. Ajá. Por ejemplo, en la familia de mi mamá es hija única, pero mi bisabuelita se hizo cargo de ella, porque su mamá, mi abuelita, pues la dejó, ¿verdad? Como tal. Luego pasan estas familias que cuando buscan a otra pareja, pues le dicen, pues ya traías un chamaco, pues mejor déjalo por otro lado, ¿no? Entonces mi mamá se volvió la hija menor de toda esta familia. Entonces la hija menor de esa familia, de mis tíos, pues cuenta una historia completamente diferente a la que mis tíos y mi mamá cuentan, ¿no? De que ella sufrió, de que no tuvo los lujos que a lo mejor mi mamá tuvo, de que la consintieron más. Pero mi mamá dice, no, claro, a todos nos consintieron, o sea, todos nos llevaban de viaje, a todos nos compraban ropa, o sea. Pero ella siempre se contaba la historia de la víctima y de repente también ya como que la familia dijo, ay, ¿sabes qué? Mejor quédate con tu historia y nosotros nos quedamos con nuestra historia, porque nosotros fuimos felices y ella dice que no.
Y a la vez, y es eso, ¿sabes? Mira, es un excelente ejemplo. En realidad, la historia es la historia de cada uno de ellos, ¿sí? Para que la historia esté completa, tiene que estar la historia de tu abuela que se va y se enamora de otro hombre. Y bueno, no voy a preguntar qué pasa con tu abuela, con el papá de tu mamá, que sería un tema de constelaciones familiares jugosísimo. Y eso podríamos eventualmente entrar en el tema de las constelaciones familiares, que es uno de los temas que quiero abrir en este programa. Pero lo que es importante es que efectivamente dentro de la línea fraternal de, digamos, de los hijos de tu bisabuela, ¿no? De los hermanos de tu abuela, le quitaron su lugar, la desplazaron. Entonces ella tiene una versión de la historia que tiene su lugar, ¿sí? Y el hecho de que pueda tu mamá haber sido acogida en ese núcleo familiar, y que eso haya sido para ella lo que le permite ser la mujer que es el día de hoy, es muy importante, ¿no? Entonces, lo que es importante es que todas las partes de la historia estén incluidas. Ahora, para tu digamos, la tía de tu mamá, esa tía menor, efectivamente, si se queda ella con esa historia a ella le hace vivir una perspectiva de todo lo que pasó muy reducida. Sí, y eso víctima. La limita a ella. ¿Sí? Y entonces vive con esta sensación continua de que no recibe lo que le toca por derecho de nacimiento, ¿no? Y eso es lo que, si ella solo enfoca su atención en ello, su vida es afectada por esa versión de la historia, ¿no? Sí. Y no por el afecto que pudo haber tenido de tener una hermana más chiquita, y entonces le permite a ella, una hermana entre comillas, entonces le permite a ella tener un rol como de tía mayor que puede ayudar a su sobrina. Sí. Entonces es eso, es qué hacemos con nuestras historias, a qué le ponemos atención y qué opciones tenemos, ¿no? Para poder justamente abrir el enfoque. No se trata de no sentir lo que siento o de que no me pasó o que yo niegue lo que me pasó. Se trata más bien de eso me pasó y qué más pasó que no estoy incluyendo en mi versión de las cosas. Claro. Y es bueno de repente preguntarle a tu entorno tu historia. A mí me encanta hacer eso. Porque a mí cuando yo he ido al psicólogo de repente, ¿verdad? Entonces, a mí uno de los psicólogos me pidió de tarea que le preguntara a todos mis familiares la historia de la familia. Y cada uno me fue contando una historia de acuerdo a lo que se acordaban. Así es. Y ya uno pues va como acomodando las cosas de acuerdo pues a lo que está percibiendo de cada uno. Y a lo mejor encuentras similitudes con unos y a lo mejor encuentras otros que dices, oye, ¿de dónde? ¿En qué cuento se fue? O qué le tocó vivir, o cómo lo entendió, ¿no? Exacto. Entonces sí es bueno de repente acercarte a tus familiares y decirle, cuéntame mi historia. Pues cuéntame más bien, es decir, una de las cosas puede ser, cuenta la historia como de la familia como tú la entiendes, como tú la conoces. Y hay líneas conductoras, ¿no? Hay hilos que unen todo, es decir, la persona de la familia que tiene una determinada reputación, ¿no? Es decir, la atrevida, el que se salió de, ¿no? La oveja negra, en fin, ¿no? Como hay posibilidades, gracias, me están apagando el aire, sí. Es como importante ver cómo la familia, cuando he hecho constelaciones con 27 miembros de una misma familia, y es extraordinario ver que es como un rompecabezas, es decir, cada miembro de la familia es como si tuviera un pedazo de la historia. Y entonces cuando empezamos a tratar de embonar las piezas para formar el mapa de la familia, ahí nos damos cuenta que en realidad como hay historias que esconden algo, ¿no? Es decir, los secretos que nadie dice, las vergüenzas de las cuales, ¿no? Tenemos ocultas, y a la vez los ídolos y las personas que fueron increíbles y maravillosas y sobrevivientes, pero solo podemos, y esto, es decir, si no nada más lo ponemos en la familia, pero lo ponemos en la sociedad,
Necesitamos escuchar todas las voces para tener una imagen completa. No podemos escuchar solo una parte, ¿no? Y ignorar lo otro. Que también eso ayuda a que de repente, como familia, vemos quién está bloqueando ciertas historias. A mí me tocó con familiares cuando pregunté sobre mi historia familiar, de todo, desde mis bisabuelos hasta que yo llegué por accidente, pero yo les preguntaba y había tíos que no se acordaban de ciertas cosas o borraron ciertas cosas. Así es, así es. Y la memoria tenemos, es decir, porque nuestro mecanismo de defensa también nos ayuda a administrar los recuerdos, si yo pudiera llamarlo de una cierta forma. Y hay ciertos recuerdos ciertos recuerdos personales y ciertos recuerdos sistémicos, familiares, que porque son dolorosos, porque son incómodos, se guardan en un cajón. Exacto. Vamos a ir a un corte comercial, pero pues hay que hacerle la pregunta a la gente. Por favor. De cuál es su historia, ¿no? Y si tienen preguntas, no duden en enviarlas. Me encantaría poder responder a preguntas si ustedes tienen preguntas que surgen en este momento. Así es, pues nosotros regresamos a un corte comercial. Esto es Ton House, esto es Completarte con Lorenz y estamos aquí en Radio 13. Recuerden que nos pueden escuchar en www.radio13.com.mx. También están las redes de Radio 13 Digital en todas, Twitter, Instagram, Facebook. Búsquenos como Radio 13 Digital con número y también están los tweets, ¿verdad, Lorenz? Así es. Que es Lorenz_ABF en Instagram. En Instagram, así es. Ahí está, pues nosotros vamos a ir a un corte comercial y continuamos. Pues ya estamos de regreso aquí en Radio 13 y bueno, estábamos platicando fuera del aire sobre las constelaciones. Yo en mi vida nunca lo he hecho, debo reconocerlo. He escuchado, me han invitado, pero nunca me he animado. No sé si no me he animado o realmente no es algo como con el que ahorita me interesaría como acercarme. Pero para la gente que nos está escuchando, ¿qué es una constelación y cómo se trabaja? Mira, te voy a hablar de lo que me pasó a mí. Sí, yo me he mudado de ciudad muchas veces en la vida, por familia, por trabajo, por movimientos de vida. Y llegué a vivir a Cuernavaca. Y Cuernavaca, como que una nueva ciudad. La profesión que yo tengo es una profesión que proviene de boca a oreja, gente que te recomienda, entonces no tenía mucho trabajo y como tengo la fortuna de hablar 3 idiomas, me invitaron a ser intérprete y traductora de un maestro que venía de constelaciones a dar un curso a la Universidad de Cuernavaca. Y bueno, yo en ese tiempo ya era psicóloga, maestra de Reiki, entonces yo como fui más bien por trabajo, pero no tanto porque me interesaban, porque no me decía nada realmente la práctica y más bien desde mi propia arrogancia yo pensaba que no funcionaba. Entonces fui un poco allí como diciendo, bueno, voy a ir porque... Y el extraordinario maestro que vino a dar ese curso a la UAM me pidió que me parara atrás de él, ¿no? Y que le fuera traduciendo lo que estaba pasando, pero fue muy interesante porque me dijo, no quiero que te vean, no quiero que la traducción tome mucho lugar, más bien como es un campo muy particular, quiero que sea la traducción sea muy discreta. Entonces tú les dices a ellos y me dices en la oreja lo que ellos dicen. Pero tuve la fortuna durante todo ese día de estar parada detrás de su hombro y de ver que él veía como situaciones que veía como dificultades dentro de una familia en donde yo no veía nada, ¿no? Y decía, entonces ahí, bueno, evidentemente dije, ¿qué es lo que esta persona, cómo sabe que aquí pasó esto, que aquí falta alguien, que aquí, no? Entonces, lo que en realidad una constelación hace es que examina los espacios que hay y la relación que hay entre miembros de una familia. Entonces, es la postura corporal, como si estás viendo para afuera o estás viendo para adentro, si estás viendo a la otra persona o le estás morteando la cara, si el cuerpo está medio para acá pero para allá, ¿no? Entonces, el lenguaje corporal tiene muchísima importancia. Pero en una constelación familiar lo que se hace es que se ve en dónde hay lo que llamamos un movimiento interrumpido o un enredo sistémico, ¿no? Y eso quiere decir que se hacen estos especies de huecos, ¿no?
que son de lo que hablábamos antes, de estos eventos traumáticos, muertes de hijos, abandonos, enfermedades, ¿no? Como traiciones, asesinatos, violaciones, en fin, lo que todas nuestras familias han experimentado. Claro. ¿no? Es decir, no hay una familia que se salve de que en algún momento haya pasado eso. Pero que los miembros de la generación que vive eso, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, un ejemplo. En mi familia, mi abuela, su mamá muere, es decir, muere su mamá cuando ella tiene 10 años y su papá muere unos meses después. Se queda huérfana a los 10 años. ¿sí? Y su hermana mayor la cuida y se convierte un poco, su hermana tenía 10 años más que ella, entonces pues se la cuida y se convierte en el reemplazo de la mamá. Esta ausencia de mamá, muy traumática para una niña de 10 años, va como reflejándose en la maternidad, ¿no? Que ella tuvo con mi mamá, que mi mamá tuvo conmigo, que yo tuve con mis hijas, porque no se hablaba nunca de esa pérdida. Lo que, más bien de lo que ella hablaba era del profundo amor y gratitud que tenía por su hermana que la crió, ¿no? Y ahí es en donde, en estos movimientos generacionales, aquello que no se resolvió en la generación en la que sucedió la dificultad, se transmite a las generaciones que vienen. Entonces le digo muchas veces a las personas que vienen a trabajar conmigo, hacemos esto por nosotros y en realidad por nuestros ancestros, porque los acomodamos mejor en la historia. Si alguien llega y me pregunta de mi historia, está mejor que yo pueda darle su lugar a cada quien. Pero sobre todo lo hacemos por las generaciones que vienen después de nosotros. Okay. Entonces, dentro de este proceso que ahorita estamos contando de las historias o de contar mi historia, también es importante contar las historias de lo que percibimos de las demás personas de nuestro entorno. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, a lo mejor de lo que yo, dentro de mi historia como hijo, también puedo contar parte de lo que percibí de lo que pasó con mi hermano o con mi hermana. Sí, porque tu percepción, dependiendo del lugar que ocupas, si eres el primero, el segundo, el tercero, que el hecho de que seas hombre y tengas y tu hermana mujer, todo eso implica que, como te decía, cada uno ocupa un lugar propio. Y eso es lo que hace una constelación, es que restablece el lugar propio de cada miembro de la familia. Que eso es la salud de una familia. ¿Ves? Si yo incluyo en mi familia a quien abandonó, a quien traicionó, a quien engañó, a quien se murió, a quien, ¿sabes? Como todas estas partes menos, iba a decir oscuras, pero no son oscuras, más dolorosas de un sistema familiar. Si yo incluyo todo, entonces tengo todos los ingredientes, ¿no? Para hacer un pastel maravilloso, ¿no? Que es un pastel que tiene todo el sabor de mi familia, si yo pudiera ver esto como cada uno de sus ingredientes. Claro, y como mencionas, hay muchas veces que los accidentes, las muertes en la familia, algún hecho que marca dentro de la familia, puede ser para bien o para mal. Es decir, te puede unir como familia o te puede también desunir. Exactamente. Y eso lo viví en mi familia, ¿no? Mataron a mi hermano el 14 de julio van a ser 30 años, que fue es decir, nuestra familia nunca evidentemente se desmoronó y nos volvimos a construir de una manera diferente, pero es muy interesante, veo cómo mis padres gestionan la muerte de estos hijos, ¿no? De la muerte de este hijo para mi mamá, y mi papá ya tiene, es decir, mi papá ha perdido 3 hijos, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, nunca habla de esto, ¿no? Jamás habla de esto. Es como de él, es adentro de él, es decir, lo guarda, no sé qué hace con él adentro, ¿sabes? Adentro de él, pero sé el impacto que tiene en su vida. Y mi mamá hace un poco lo contrario, hace como que, ¿sabes? Es su hijo y la historia que tiene con él es muy íntima y la guarda para ella, pero tenemos fotos de esas en la casa, en muchos lados, y cuando habla de él siempre es como una cosa como un poco idealizada, ¿no? Entonces, en mi lugar como hermana de este hermano menor muy, muy querido, yo he tenido que hacer mucho trabajo y reconocimiento para que mis hijas no tengan que de alguna u otra manera asegurarse de que nos acordemos de mi hermano.
¿Y cómo hacemos para que nos acordemos? Sí, esa es la parte más compleja y más dolorosa de las constelaciones, bueno, de los sistemas familiares que se revela en las constelaciones, es que los hijos sacrifican su salud, sacrifican su realización, sacrifican su vida, hasta su vida, por que la familia reconozca que pasó lo que pasó. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, de mi padre, cuando mi hermano murió, en ese momento había muerto mi hermana mayor de un primer matrimonio de él, y solo cuando mi hermano murió, que es decir, 27 años o 28 años después, mi papá dijo, ya se murieron 2 de mis hijos. Nunca, jamás había hablado de la muerte de su primera hija. Nunca. Entonces es como puede hasta, si lo vemos desde la perspectiva de una constelación familiar, puede hasta afectar de el efecto puede tener esa magnitud, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es por eso, y mi hermana mayor murió unos meses antes de que mi hermano naciera. ¿Sí? Entonces estos huecos, por ejemplo el hueco de mi hermana, yo estoy convencida de que mi hermano siempre estaba atrás de mi papá, como mi papá se sentaba con las manos y el pulgar adentro, ¿no? Y mi hermano desde chiquito le abría los dedos y le decía, no pasa nada, papá, abre la mano, que se vean todos tus dedos. Qué increíble. 3 hermanos de un primer matrimonio, 2 hermanos de un segundo matrimonio, 5 hijos. Es decir, a ese grado. Y mi hermano era chiquitito, tenía 2 o 3 años, y hasta mucho tiempo después le sacaba el dedo y le decía, todos los dedos, papá, abre la mano. Entonces, claro que me enamoré de las constelaciones. Trabajé con mi maestro muchos años como su intérprete y después como colega en el sentido de que hablábamos de constelaciones, era algo que me apasionaba. Y me doy cuenta que es como otro elemento que ayuda al desarrollo personal, ¿no? Tener idea de cómo está organizada nuestra familia y si podemos ordenarla. Que eso es importante de repente con las familias, y si no también, pues sentarte a platicar con la familia, ¿no? Absolutamente, ¿no? Entonces, darte tu tiempo y decirle, vamos a platicar de a lo mejor lo que te pasó en el último mes, en el último año, y platiquemos. Claro, y muchas veces cuando les sugiero, porque cuando alguien me dice quiero constelar, ¿qué tengo que hacer? Pues averigua lo más que puedas de tu familia, de dónde vienen tus abuelos, si sabes los matrimonios, el orden de los hijos, si hijos murieron, etcétera, etcétera. Y me dicen, es que mi mamá nunca habla de su pasado, mi papá jamás me ha dicho nada, ¿no? Y es como, exacto. Es decir, si tienes la fortuna de que tus padres estén en vida, o familiares que estuvieron, ¿sabes? Ahí en el entorno, en ese momento, obtén la historia, es tu historia, ¿no? Y eso nos saca de nuestra versión reducida de lo que, como yo entiendo las cosas. Lo que hace una constelación es que abre el campo de entendimiento. Es como, no, bueno, claro, tengo mi parte, pero están todas estas otras partes que hacen que yo tenga más espacio para poder vivir mi propia vida. Exacto. Y de ahí puedes ver también, o darte cuenta también de dónde viene tu carácter, de dónde viene esta personalidad que tú traes, ¿no? Yo creo que una parte de la personalidad es lo que nacemos con ella, que es el temperamento, ¿no? Tenemos distintos temperamentos, pero efectivamente la manera en la que estamos organizados internamente, en la que estamos construidos, sí, proviene de la experiencia que nosotros tuvimos como miembros de esa familia. Sí, sí, por eso les contaba que es interesante de repente llegar con la familia y preguntarles de cómo fue la historia de ellos, para de ahí partir y saber más o menos cómo es la historia del entorno familiar, y ya abrir tu panorama y decir, bueno, padecieron estas cosas, pero también tuvieron esto. Claro, siempre hay un y, no o esto o el otro, ¿no? Es y tuvo un primer matrimonio que no funcionó, ¿no? Y tuvo un segundo matrimonio que sí funcionó, y le pasaron cosas malas y le pasaron cosas buenas. Es un y. La vida es se suman todas las partes. Por eso, regresando al tema de la atención, ¿no? Si yo me encuentro contando y diciendo las mismas cosas una y otra vez, es una señal.
voy a ver de qué manera puedo ampliar mi atención para ver, percibir al otro, otras historias, poder decir, sabes, mucho del trabajo que me veo hacer en este tiempo, sobre todo en un tiempo en donde vivimos más con medios electrónicos que en interacciones interpersonales, es ve al otro, pregúntale al otro, interésate por el otro. Exacto. El punto de vista de la otra persona es esencial para completar un panorama. Exacto, y sobre todo que sea personal y no por mensaje y no viendo una foto, porque de repente las fotos te mienten parte de la historia. No, exacto, no, yo, es decir, en realidad tengo una consigna para mis pacientes, es, no, fíjate que me dijo, y entonces siempre digo, a ver, aclárame, ¿te dijo o te escribió? ¿Sí? No, lo que pasa es que, bueno, estamos peleando por WhatsApp. No, es decir, están escribiéndose por WhatsApp. Exacto. ¿No? Pero la verdadera interacción está en, es decir, hablar, pero preferiblemente de frente a frente. Sí, porque ahí te das cuenta de muchas cosas, de si para dónde están volteando, precisamente como tú dices, ¿no? Para dónde están volteando, si te están viendo a los ojos. Así es. Todos estos movimientos que de repente, pues uno intuye si realmente te está diciendo la verdad, porque en un texto, pues lo vas a interpretar a tu forma. Bueno, ¿cuántas veces escribes algo y luego lo borras y luego lo vuelves a escribir? Exacto. Y luego lo borras hasta que queda como lo que quiere? Que no es malo. Lo que quiero decir es que la escritura tiene un lugar, ¿sí? Pero no es, nos dijimos. No se dijeron, se escribieron. ¿No? Y la escritura tiene otra, y además, bueno, si yo leo algo, ¿no? La interpretación que yo le doy a lo que leo puede ser para nada la intención de quien lo escribió y lo reescribió para que saliera bien, y yo lo leo y entiendo otra cosa. Por eso es tan importante el que yo pueda abrirme a el hecho de que la otra persona tiene un punto diferente, un punto de vista diferente al mío. Exacto, es por eso que les invitamos a que cuando quieran hacer estas cosas de conocer su historia, lo platiquen en persona, que se den su tiempo, por lo menos una hora, en una hora pueden contarse parte de la historia. Pero lo pueden hacer como sesiones familiares, eso es bonito. Bueno, a mí me gusta luego de repente sentarme con mis papás y mis hermanos a platicar ciertas cosas de lo que nos ha pasado. Mira, yo es lo que le propongo a las personas que tienen cosas que no se han dicho, tienen dificultades, tienen, ¿sabes? Como mucho acumulado para cuando alguien dice ¿cómo estás? Mejor dices que bien, porque si empiezas a decirle lo que no está bien, a lo mejor nunca van a acabar. Exacto. Uno de los rituales que propongo en las familias, tanto en relaciones de pareja como en interacciones con los hijos, etcétera, es evidentemente suspender teléfonos, cualquier distractor, ¿no? Y poner en el centro aquí tenemos una mesa redonda, en el centro de la mesa un objeto que represente lo que de alguna u otra manera tiene un buen recuerdo o está vinculado positivamente en la familia. Puede ser, no sé, algo que trajeron de un viaje, no, más bien un objeto, algo que trajeron de un viaje padrísimo que hizo la familia, o algo que representa entre una pareja, ¿sabes? Un regalo o algo que es un recuerdo de lo que como una conexión que hay entre todos. Que se llama, en realidad, se llama el objeto que da la palabra. Y sí, podría ser claramente el micrófono, ¿no? Entonces, la familia se sienta y piensa o la pareja, y piensa en lo que es importante comunicar, cómo yo me siento, lo que a mí me pasa, lo que quisiera comunicar, lo que a mí me pasa. Entonces, la comunicación se hace en primera persona. Entonces, tomo el objeto, voy a tomar mi taza de café porque es una cosa muy importante para mí. Voy a tomar voy a decir, fíjate que yo he sentido esta semana, me he sentido cansada, como totalmente irritable, siento que tengo poca paciencia, en realidad he tenido mucho estrés en el trabajo y me doy cuenta que no tengo mucha tolerancia y eso me hace sentir culpable, punto, ¿no? O lo opuesto, he estado súper bien, etc. Terminé de hablar, pongo esto en el centro de la mesa. Y otra persona que puede haber sido estimulada por lo que yo dije o que tiene totalmente otra cosa que comunicar, toma el objeto y habla en primera persona de lo que le pasa. No me contesta lo que yo dije. Claro, como has estado irritable, yo no sé qué, no.
primera persona, sí, yo me he sentido súper frágil porque en esta sensación de impaciencia no sé muy bien cómo actuar, en realidad lo que quiero es salir de aquí, no tengo ganas de comunicar, me siento súper hermética, etcétera, etcétera. Pum, paz. Y eso genera, y no tienen que ser una hora es mucho. Pueden ser 15 minutos a la semana, la familia se sienta, claro que puede ser más si es necesario, la familia se sienta o la pareja se sienta y habla así. Porque lo que yo veo es que finalmente yo te percibo a ti de una cierta manera y te reduzco a lo que yo creo que tú eres, a lo que yo creo que tú haces, a lo que yo creo que tú piensas. Pero tú eres mucho más que mi percepción. Y este ejercicio permite que nos demos cuenta de que en realidad, la mayor parte de las veces no tenemos idea de lo que le pasa al otro. Sí. Y si podemos fomentar esta conciencia del otro, estamos entonces comunicándonos de una manera diferente. Que eso es importante. Pues ahí está. Vamos a ir a un corte comercial. Claro. Y regresamos porque también vamos a hacer un ejercicio. Sí. Sí. Ok. Entonces vamos a un corte comercial aquí en Radio 13. Les recordamos que nos pueden escuchar también en www.radio13.com. Nosotros vamos a un corte comercial y continuamos. Pues ya estamos de regreso en este último bloque y Lorenz, antes de cerrar para irnos a los ejercicios y a la actividad que nos quieras dejar esta semana, pues algo con que quieras concretar también sobre las constelaciones. Mira, de lo que no hablamos te decía que yo estaba detrás del hombro de mi maestro, entonces la manera en la que esto funciona es que se junta un grupo de personas, algunas de las personas quieren trabajar algo personal y otras personas quieren acompañar, ayudar, participar, pero no forzosamente trabajar lo propio, ¿no? Y entonces dentro de este grupo, lo que hace, por ejemplo, te hablaba del ejemplo de una persona que viene y me dice que tiene problemas de pareja y que quiere ver si puede haber de alguna forma una manera diferente de abordar, ¿no?, la dificultad. Entonces empezamos a hablar y yo lo que hago en el rol que tengo es, estoy buscando si puedo encontrar el punto de partida, es decir, en donde yo siento que hay un enredo. Entonces hablo con ella y ella me dice, sí, esto fue, le digo, ¿qué número de hija eres? Y empiezo a ver si ocupa un lugar particular en su familia que esté de alguna como tomando parte de su energía para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi papá murió hace 2 años o 3 años y yo siento que tengo que jugar este rol con mi mamá, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que le digo, ok, vamos a empezar allí, vamos a empezar en donde tú estás haciendo un trabajo que no te corresponde hacer. Entonces, escoge la gente que hay aquí a alguien que represente a tu papá, a tu mamá, a ti, ¿no? Y entonces empezamos y le digo, ahora los pones así y vas a moverlos y los vas a poner en donde te late, donde tú crees que te nace ponerlos. Te nace, exactamente. No es que me trates de enseñar que sí se llevan, no se llevan, que se odian, que se adoran, no. Es decir, más bien como que de la tripa te pondría yo aquí, te pondría yo acá. Y a partir de allí, lo que hago y lo que hace una constelación es que trabajamos juntos, es decir, vamos siguiendo los movimientos sistémicos, ¿no? ¿Y cómo los seguimos? Pidiéndole a las personas que están representando qué se siente estar en ese lugar, ¿no? Entonces muchas veces me dicen, es que me siento sola, no veo a nadie, me puso aquí, estoy viendo la pared, pero los otros están ahí atrás, no sé lo que están haciendo, se me hace raro. Ok. Y entonces le pregunto al de atrás, sí, lo que pasa es que en realidad no quiero verla para nada, yo me quiero voltar por acá, porque yo... Y entonces, a partir de estas sensaciones... Hay información. Hay información, porque nosotros tenemos la ilusión de que estamos solos, la ilusión de que somos individuos, ¿sí? Que es real. Y a la vez es que formamos partes de un entretejido energético, de un campo que se llama antropomórfico, que es un campo de entretejidos relacionales, energéticos, vinculadores. Entonces, cuando una persona entra y la ponen en un lugar, inmediatamente empieza a sentir lo que se siente estar en este lugar, que es lo que siente la otra persona, es decir, la imagen interna que esa persona tiene de su papá, de su mamá y de ella. Y ahí es en donde trabajamos. Y vamos progresando, acomodando
¿no? Ayudándole a la persona que está queriendo entender más a ver cosas que ella no había visto. Porque ese es justamente esto, ¿no? Es lo que no vemos. Sabemos que está allí. Yo sé que tengo hermanos que han muerto, pero están aquí, no los tengo aquí todo el tiempo. Sí. Pero si no los tengo aquí de vez en cuando y los acomodo, eso acaba afectando mi vida y la vida de quienes. Claro, te hace una llamada de atención, ¿no? Sí, definitiva. Pueden ser llamadas de atenciones muy fuertes. Eso sí es cierto. Sí. Pues bueno, para que la gente empiece a verificar, bueno, a ver, explorar su vida. Explorar. Y mucha gente dice, ay, no, qué miedo, yo no quiero que... No, y es al contrario. Hay que mover toda esa energía y esas emociones. Es decir, lo que es importante, evidentemente, en una constelación es que la persona se sienta cuidada y que en realidad su sistema esté cuidado. Pero si está ese elemento de cuidado en una constelación, hay una increíble sensación de alivio, más que una sensación de, oh Dios mío, ya abrí todo esto y no sé qué hacer con lo que todo se abrió. No, al contrario, es... Fíjate que se abrieron estas cosas, no se abre todo, y es, mira, ahora en vez de que no, de que esté aquí, que yo no haya entendido por qué está aquí, ahora lo voy a poner aquí. Ay, se siente mejor aquí porque ahí va, ¿no? Sí. Es un tema que me apasiona muchísimo, me doy cuenta que es algo... que te guste, lo disfrutas. Lo disfruto y veo el efecto que tiene en las imágenes y los cuentos internos que nos contamos. Exacto. Y que, por ejemplo, también hay muchos objetos que, no sé, y ahorita lo estoy analizando, que ponemos en la casa y hay unas cosas que las acomodamos al frente, hay otras que las acomodamos atrás. Así es. Y tiene también que ver con mensajes que a lo mejor ahí tenemos. Claro. Cómo nosotros ordenamos nuestro exterior tiene mucho que ver con cómo está ordenado nuestro interior, ¿eh? Mucho. Pues ahí está, para que también empiecen a percibir todas esas cosas. Nos falta muy poco tiempo, pero hay que hacer. Ok, entonces vamos a entonces trabajar con la atención y les voy a pedir que cierren los ojos. Y vamos a cambiar los puntos de atención en nuestra forma de respirar. Entonces, el primer punto de atención, les voy a pedir que cierren los ojos y les voy a pedir que cuando inhalen y exhalen, sientan únicamente sus fosas nasales. Es decir, ¿cómo se siente el aire cuando entra? ¿Qué textura tiene? ¿Qué temperatura tiene? ¿Qué densidad tiene? ¿Cómo se siente? ¿Tiene un olor? Todo lo que entra por su fosa nasal y cuando sale, ¿cómo sale? ¿Qué temperatura tiene? ¿Cómo se siente? Es diferente a cuando entra. Lo único que vamos a hacer ahorita es inhalar. ¿Cómo se siente el aire cuando inhalo? ¿Y cómo se siente cuando exhalo? ¿Es la misma textura o no? Y cómo se sienten las fosas nasales cuando entra el aire y cuando sale el aire. ¿Sí? Claro que cuando inhalamos y exhalamos de esta manera, todo el cuerpo está recibiendo aire, pero nuestra atención está específicamente en las fosas nasales. Y ahora vamos a trasladar la atención y vamos a imaginar que tenemos una mariposa que se posó en la punta de la nariz. Y ahora vamos a poner la atención sobre la punta de la nariz. Y sonó una mariposa, algo muy ligero, muy ligero, algo que les guste, ¿no? Una flor que está posada en la punta de la nariz. Y ahora continuamos, vemos la diferencia. Y ahora vamos a poner la atención en la garganta. Vamos a sentir qué pasa cuando el aire pasa por la garganta. ¿Cómo cambia la respiración? ¿Qué le pasa a la garganta? ¿Se relaja? ¿O te das cuenta que está tensa o relajada? Y exhalas. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando inhalamos, qué le pasa al pecho. Cómo el pecho responde a la inhalación. Y a la exhalación se abren los hombros, se sueltan los omóplatos o no.
Se respira más con la parte de adelante del pecho o más con la parte de atrás. Bien, ahora les voy a pedir que pongan una mano sobre su diafragma, que está justo abajo en el centro debajo de las costillas, y les voy a pedir que respiren con su diafragma. Y vean si su respiración mueve la mano. La respiración mueve todo el cuerpo en grados mayores y menores. Inhalando y exhalando. Y ahora vamos a regresar a las fosas nasales. ¿Cambia algo cuando hay este cambio de atención? ¿Se dan cuenta? Inhalen y exhalen con un pequeño suspiro. ¿Se dan cuenta de que en realidad lo único que cambia en la respiración en este ejercicio es la atención? Y si yo nada más me enfoco en un punto, recibo esa información. Pero si pongo atención en otras partes, me doy cuenta que la respiración es mucho más que respirar a través de las fosas nasales. ¿Sí? Sí. Me pasaron varias cosas. Ajá. La primera, cuando empezaste a decir que visualizamos una mariposa en la nariz, sentí que me movía mucho. Ajá. Como que me iba a caer. Ajá. Y la otra, que fue ya entre lo de la mariposa y la de el pecho, las rodillas las empecé a sentir medio como entre cosquillas y como que se te duermen. Ajá. Que es lo que decía justamente, ¿no? Cuando respiramos, en realidad todo el cuerpo respira. Lo que pasa es que no le ponemos atención a todo lo que nos pasa, ¿sí? Y esa es la belleza de poder realmente como cambiar nuestro punto de atención para recibir toda la información, como por ejemplo siento que me muevo, pero no te estabas moviendo, ¿no? Era un movimiento interno. Entonces, si yo tengo un movimiento interno cuando respiro con la garganta y el pecho, a mí me parece como súper interesante, es como, ok, me voy a quedar aquí, voy a ver de qué se trata. Y después si cambio el punto de atención y me doy cuenta que cuando con el diafragma respiro y se me mueven las rodillas, es como, ok, entonces voy a ver. Somos un entretejido neurológico, ¿sí? Y lo que hoy hablamos es, tanto a nivel familiar como desde los sistemas como a nivel corporal, es si yo abro mi atención a más, soy más. Así es. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias, Lawrence. Ya se nos acabó el tiempo. Sí, vamos. Pero ya nos vamos. Les dejamos de todas maneras todas las redes sociales de Lawrence en el Facebook para que si la quieren contactar, ahí la busquen. Entonces nosotros ya nos despedimos. Quédense aquí en la